Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos con esta nueva emisión. El presidente Duque visitó por primera vez una zona de reincorporación de la FARC ubicada en la frontera con Venezuela. El hecho ocurrió horas después de que Duque señalara al régimen de Maduro de ser cómplice de los grupos terroristas en Colombia. A su llegada a La Guajira, el presidente visitó por primera vez un espacio de capacitación de excombatientes guerrilleros. Estuvo acompañado por la misión de verificación de la ONU y su representante, Jean Arnaud. Ante estos acompañantes internacionales y ante los exguerrilleros, ratificó su compromiso de cumplirle a los que le están cumpliendo a la paz. Que personas como ustedes que genuinamente, por voluntad y por deseo, quieren hacer un proceso de reincorporación a la sociedad, de rechazar la violencia, de empezar una actividad productiva, de transformar la vida de sus familias, de ver tantos niños que he saludado hoy para que puedan progresar, es algo en lo que tengo un inmenso compromiso, y es que este proceso salga exitoso. En el espacio de reincorporación también se refirió al caso Santrich. Entiendo perfectamente que hay algunos de los miembros de lo que ustedes llamaban la dirigencia, sobre el cual me han hecho varias preguntas, y aquí lo que tenemos que hacer es seguir las normas y seguir la Constitución y la ley como lo exigen. El presidente en La Guajira aprovechará también para hacer su próximo taller Construyendo País este fin de semana, en el que abordará temas locales que incluirán su plan de atención a la crisis migratoria, la cual impacta también la seguridad en territorios fronterizos. Hemos escuchado preocupaciones de varios alcaldes sobre movimientos de grupos armados organizados que entran y salen de territorio venezolano con la anuencia de algunos miembros de la fuerza pública del vecino país. Y esto le será reportado a la Cancillería para que a su vez tramite los procedimientos diplomáticos correspondientes. Y es que son cada vez más los venezolanos que llegan al país creando refugios como estos. Tengo mi casa allá, yo vivía cómoda allá, pero con la falta de la comida no podemos estar allá. Mis hijas están aquí, mi familia estamos allá, vivimos en colchones, en el suelo. Yo vivo sobre unos hielos, un pueblito que vendo. Eso es lo que yo hago, para yo y mi hijo. Se espera que en los próximos días esté listo el documento COMPES, cuyo borrador está siendo revisado por el Gobierno Nacional y el cual garantizará recursos para la ayuda humanitaria a esta población. Y Venezuela acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de lavarse las manos frente a la inseguridad fronteriza. Esto después de que Nicolás Maduro denunciara que la Casa Blanca le dio órdenes al gobierno de Bogotá para matarlo. Una nueva acusación hizo en las últimas horas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en contra de Estados Unidos y Colombia. Han dado la orden desde la Casa Blanca de matar a Maduro. Ni un pelo me van a tocar, porque a mí me protege Dios y me protege el pueblo de Venezuela. Y le han dado la tarea a la oligarquía bogotana, al gobierno de Bogotá le han dado la tarea de matar a Maduro. Sin embargo, el mandatario venezolano aseguró que el gobierno colombiano tiene una obligación. Usted es presidente de Colombia, tiene responsabilidades de Estado, con millones de colombianos en la frontera, y está obligado a hablar con el gobierno de Venezuela. Horas después, el canciller venezolano Jorge Arreaza usó su cuenta en Twitter para lanzar fuertes señalamientos en contra del jefe de Estado colombiano. El presidente Iván Duque pretende lavarse las manos y culpar a Venezuela por los más de 60 años de comprobado abandono del lado colombiano de la frontera, que facilitó el desarrollo del narcotráfico, el paramilitarismo, las bandas criminales y grupos irregulares colombianos. Los pronunciamientos de Maduro y Arreaza se produjeron después de que el presidente Iván Duque advirtiera que grupos armados entran y salen de Venezuela hacia Colombia. Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano también rechazó la decisión de Colombia de otorgarle estatus de refugiado al expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y la calificó como una demostración del gobierno colombiano de proteger a quienes atentan contra la democracia y la vida de mandatarios del país vecino. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Borges fue señalado por el régimen de participar en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de este año en Caracas.
Bueno, ya lo veían ustedes, transitamos este viernes con la frontera colombo-venezolana como el centro del desacuerdo. Mauricio, buenas noches. ¿Cómo Hola, está Paula. usted? ¿Tenemos fin de semana largo? ¿Se va de puente? Tenemos fin de semana largo y me voy de puente. Ah, sí. qué bien. Bueno, pero antes de que se vaya de puente, se desconecte y a descansar, vamos a conectarlos con la realidad. Y la realidad que tenemos es esta, una frontera porosa, extensa y absolutamente difícil y complicada con Venezuela. La denuncia que hace el presidente Duque acerca del paso con la complicidad de las fuerzas militares venezolanas de grupos terroristas por la frontera, pues no es una denuncia nueva. En cambio, sí, es una situación problemática para el país que no hemos podido resolver. ¿Qué hacer? Esa sigue siendo la pregunta del millón, sobre todo cuando tenemos un vecino que no colabora y que no va a colaborar. Pues Paula, ha causado mucha polémica el hecho de que ya el presidente Duque haya dicho formalmente que hay anuencia y hay colaboración de parte de algunos oficiales de la Guardia Civil venezolana para permitir ese tránsito de delincuentes, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes de un lado a otro de la frontera. Pero la reacción del canciller de Venezuela también ha generado muchas insatisfacción y mucha polémica, porque ha dicho, bueno, ahora ustedes nos va a echar la culpa a nosotros de los líos que tiene de ese lado de la frontera y de haber abandonado sus fronteras. Ojo que aquí cada cosa es distinta. Una cosa son lo que dice el presidente Duque, que yo creo que tiene toda la razón, creo que ha estado demostrado en los últimos años ese nivel de colaboración del régimen bolivariano con las guerrillas que atacan a Colombia y que pasan la frontera impunemente y vienen y atacan a este lado, pero creo que el canciller de Venezuela en este caso tiene algo de razón. Y no lo digo con este gobierno que haya descuidado las fronteras o el anterior que haya descuidado las fronteras o el anterior. Ha habido una tradición del Estado colombiano de no cuidar sus fronteras. Solamente hay que decir un par de cosas para darle la razón parcialmente al canciller de Venezuela, que no quiere decir que darle la razón al régimen bolivariano. La primera de ellas, ¿dónde están las principales zonas de orden público alterado y de narcotráfico en este momento? En la frontera colombo-venezolana, en la zona del Catatumbo, en la frontera colombo-ecuatoriana, en la zona de Nariño y en la zona del Cauca y el Putumayo también, y adicionalmente la zona muy caliente del Urabá antioqueño y el Urabá lindando con la frontera con Panamá. Por lo tanto, sí es un hecho que en las zonas fronterizas colombianas es donde más ausencia del Estado hay y donde más se concentra la delincuencia. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué no hay alternativas o es que no hay unas opciones distintas para la población y demás? Me despido con este datico en este comentario. Ojo a lo siguiente, cuando uno agarra el ranking de competitividad económica de los distintos departamentos, el peor lugar lo ocupa el Chocó. Acuérdense, Urabá antioqueño, cerquitica del Urabá antioqueño. Después lo ocupa Putumayo, el camino de salida de la coca para salir por Nariño y para salir por el Pacífico. Después, un poquito más arriba, está Nariño en el lugar 19, Chocó estaba en el 26 y Putumayo en el 25, y La Guajira está de 24. Mejor dicho, agarren ustedes los departamentos más pobres, más miserables del país, desafortunadamente, con peores indicadores de desarrollo humano, y allí es donde está concentrado el problema del narcotráfico y ahí es donde está concentrado el problema de las bandas criminales, con brazalete o sin brazalete político. Por lo tanto, insisto en que considero que Venezuela sí está obrando muy mal desde hace mucho tiempo en términos de no cuidar la frontera y no cuidar el paso de los guerrilleros de un lado a otro, y les está dando amparo en muchos casos a los guerrilleros del ELN, pero en este caso sí se apuntó una anotación el canciller venezolano al mostrar una realidad que nosotros mismos muchas veces le cerramos los ojos. Fue capturado Eduardo Castellanos, magistrado de Justicia y Paz, por beneficiar supuestamente al narco paramilitar alias El Mellizo. Vamos con Juan Carlos Giraldo, quien tiene más detalles de esta noticia. Chicho, buenas noches y lo escuchamos. Así es, muy buenas noches. Pues el magistrado, luego de declararse inocente, la Fiscalía reveló en audiencia que este recibió en 3 entregas la millonaria suma de dinero por parte del abogado de alias El Mellizo para que el magistrado entregara información reservada del proceso que se seguía en su contra y concretamente de los hechos que le iban a ser imputado por haber sido exintegrante de los paramilitares, pero además señalado narcotraficante. También reveló la Fiscalía que el hoy magistrado Castellanos, quien se encuentra capturado, una vez se enteró de que había una investigación en su contra, incluso trató de sobornar al abogado de alias El Mellizo, quien es su amigo personal, para que éste no lo delatara ante las autoridades. Estas entregas, según una carta manuscrita que le envió Mejía Múnera a usted, señor Castellanos, de la cual tuvo la precaución de aguardar
una copia a su amigo Marco Tulio Quintero Cano, eran, comillas, sin ningún compromiso. Y el propósito de esas promesas, de esa entrega de dinero, era para que Marco Tulio Quintero Cano no lo involucrara a usted en los interrogatorios a los que había sido citado ante la Fiscalía General de la Nación. Durante la audiencia, el abogado del magistrado Castellanos alegó que la captura de su cliente habría sido irregular. Sin embargo, el juez decretó la legalidad de la misma. Mañana se definirá si el magistrado debe ser enviado a una prisión en detención preventiva. Información desde el occidente de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Chicho, gracias por el informe y estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Y después de casi 9 años, un juez condenó a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, y al excontralor distrital Miguel Ángel Morales Rusi por el escándalo del carrusel de contratos en Bogotá. La exdirectora del IDU fue condenada a 22 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cumplimiento sin requisitos legales. En la misma decisión, el juzgado condenó a 13 años de prisión al excontralor Miguel Morales Rusi, también por el carrusel de contratos de Bogotá. Según la evidencia de la Fiscalía, los exfuncionarios recibieron millonarias sumas de dinero de los anticipos de los contratos de la fase 3 de Transmilenio y una comisión superior a más de 300 millones de pesos con el fin de favorecer al contratista del servicio de ambulancias para la capital. También en el juicio la Fiscalía señaló que los exfuncionarios recibieron además coimas de dinero para favorecer la adjudicación de contratos al denominado Clan de los Nule. En la actualidad, la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, se encuentra prófuga de la justicia, mientras que Morales Rusi tiene el beneficio de detención domiciliaria. En Barranquilla, un enfrentamiento entre la policía y presuntos delincuentes armados dejó como saldo 5 personas muertas y 2 heridas. Entre los fallecidos se encuentra un patrullero de la policía. El hecho ocurrió en el barrio Las Américas, cuando 2 patrullas hacían una verificación correspondiente a infancia y adolescencia. Allí son recibidos por impactos por parte de algunas personas, de algunos presuntos delincuentes. El saldo final fue de 5 personas muertas, entre ellas un patrullero que llevaba 8 años en la institución. Lamentablemente pierde la vida, deja 2 hijos, una niña de 1 año, su señora esposa y era oriundo de Bogotá. En pocas horas, pues una vez tengamos el cuerpo, haremos los honores correspondientes y lo desplazaremos a la ciudad de Bogotá. La policía allanó una casa del sector donde encontró una armería artesanal. Como resultado, 2 armas de fuego industriales tipo revólver incautados, una escopeta y un changón. La policía continuará con operativos en este barrio, donde aseguran que hay reductos de la banda delictiva denominada Los Papa López. Arrancó la fumigación con drones de cultivos ilícitos en Antioquia. El plan piloto de aspersión inició en áreas rurales de los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres. Regiones como Antioquia lideran la lista de hectáreas de coca sembradas. Para contrarrestar esta situación, desde este viernes inició la aspersión de glifosato con drones. Usualmente fumigan 4.5 hectáreas por día con un dron. Se espera que en Antioquia, por lo escarpado que es y por lo separadas que están los cultivos, se tenga, digamos, un rendimiento de unas 3 hectáreas diarias por cada dron. La operación de estas aeronaves no tripuladas será un proceso alterno al de la erradicación manual. Eso no quiere decir que no se siga con la erradicación manual. Aquí tenemos 2.600 soldados y 1.000 policías que están trabajando con apoyo a algunos civiles en el proceso de erradicación manual de la coca. La policía antinarcóticos será dotada con sensores especiales que les permitirá entregar mediciones trimestrales sobre los avances en materia de erradicación de cultivos ilícitos en el departamento. Estas aeronaves no tripuladas tienen una capacidad para transportar 10 litros de químico, tienen 2 baterías y aspersores especiales para delimitar la zona de erradicación. Este plan piloto tendrá una duración de 40 días y priorizará las áreas rurales de los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres, donde hay mayor incidencia de plantaciones de coca. La magistrada Nelly Villamizar, quien le ordenó a la CAR acoger el proyecto de la alcaldía para la reserva Thomas van der Hamen, le salió al paso a las críticas por su decisión. Sin embargo, expertos aseguran que el fallo debilita la institucionalidad ambiental del país. La magistrada Nelly Villamizar, conocida por su férrea defensa del río Bogotá, explicó por qué tomó la decisión que le dio luz verde al polémico proyecto de urbanizar e intervenir la reserva Thomas van der Hamen. Esto es un tema
que se toma más por temas ambientales que por temas de proteger a unos urbanizadores. Lo que causa ampolla de la propuesta es el tema de que se diga que se va a urbanizar. Pero es que yo le pregunto a ustedes, Bogotá, según lo que está aquí consignado en los estudios, necesita 2,5 millones de viviendas. Expertos en el tema, como el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, aseguran que la decisión marca un precedente negativo para los temas ambientales de aquí en adelante. Con ese fallo se está debilitando en forma fatal la institucionalidad ambiental de Colombia. Lo claro es que el fallo podrá ser apelado en segunda instancia. Yo sí quiero que el Consejo de Estado revise esto, lo que pasa es que aquí hay varias decisiones, unas que son apelables y otras que no, porque el Consejo de Estado ya se ha pronunciado. Primero que debe apelarle es el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Medio Ambiente. La magistrada negó cualquier vínculo con el alcalde Enrique Peñalosa y con constructores. Nunca hablo con él, nunca. La CAR, por su parte, anunció que evaluará si apela el auto del tribunal. En 8 días expresamente presentaré proyecto de acuerdo recogiendo íntegramente la propuesta presentada por el Distrito Capital. El plan del distrito es construir en la reserva 350.000 viviendas, vías y plantar árboles. Se llevaron a cabo las exequias de las víctimas del deslizamiento ocurrido en el barrio Los Andes de Marquetalia, Caldas. Cientos de personas le dieron el último adiós a los 12 fallecidos. Una gran marcha fúnebre recorrió las principales calles del municipio. 11 de los 12 cuerpos fueron velados en el Coliseo en medio del llanto de amigos y familiares. La administración municipal le entregará a los afectados auxilios de arrendamiento y ayudas humanitarias. El próximo martes se hará en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el debate de la propuesta que pretende unificar las elecciones nacionales y locales, además de ampliar el periodo del mandato. Los congresistas debatirán el próximo 16 de octubre la pertinencia o no del proyecto que unificaría las elecciones de presidencia y Congreso con las locales como gobernación, alcaldía, consejo y asambleas. Sin embargo, desde ya hay quienes plantean algunas modificaciones a la propuesta radicada. No nos parece conveniente que la elección del Congreso de la República, por tratarse de otro poder público en Colombia, una de las 3 ramas del poder público, participe en un mismo ejercicio democrático cuando se elija al Ejecutivo, ya sea del nivel local o regional, alcaldes, concejales, ediles, gobernador, o del nivel nacional con el presidente de la República. Para otros partidos, el hecho de extender el periodo de los actuales mandatarios locales para hacer efectiva la modificación de la fecha del llamado a urnas va en detrimento de la voluntad de los ciudadanos. Lo peor, lo más grosero, lo más hosco que se le puede hacer a los bogotanos es decirle que en medio de esa luna de miel que parece armarse entre el Partido Cambio Radical y el Partido Centro Democrático, se ha decidido que el beneficiado va a ser el señor Peñalosa. El debate, en el cual se espera se aclare el camino para resolver diferencias, está programado para las 10 de la mañana. 9 universidades públicas continúan en paro nacional para exigirle al gobierno un mejor presupuesto para 2019. El próximo miércoles habrá una nueva marcha estudiantil en todo el país y el 18 habrá otra por parte de la Federación Nacional de Educadores, FECODE. La otra semana se definirá en el Congreso el presupuesto nacional para 2019. Actualmente hay un déficit en la educación pública superior a 3.2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura. Un dispositivo de 30.000 uniformados garantizará la seguridad de los viajeros durante este puente festivo. La Policía de Tránsito estima que la movilización de personas será superior a los 14 millones. Los principales ejes viales del país estarán vigilados por aire y tierra. 2.985 motocicletas, 699 patrullas, 69 grúas, 5 buses interactivos, 77 laboratorios móviles de criminalística y un helicóptero hacen parte del dispositivo de seguridad. Hay una presencia importante en las vías del país, la solidaridad. No esperemos que haya un policía para comportarme bien. Sabemos que nos vamos a comportar bien en este fin de semana y todos vamos a ayudar a salvar vidas. Las autoridades de tránsito estiman que este puente festivo la movilización paso-peaje alcanzaría los 3.900.000 vehículos. Solo desde Bogotá se prevé saldrán 428.000 automotores. Cumplir de manera juiciosa con lo que la norma de tránsito demanda, me demanda como conductor.
el vehículo en óptimas condiciones, mi estado anímico y de salud tiene que ser el mejor. En materia aérea, la Aeronáutica Civil calcula que la movilización de pasajeros por los principales aeropuertos del país será de 1.044.850 personas. En su paso por Bogotá, el ingeniero Carlos Slim concedió una entrevista exclusiva a Juan Lozano, director de Red Más Noticias, tras haber participado como presidente empresarial del Círculo de Montevideo. El ingeniero mexicano Carlos Slim dijo que Colombia juega un papel importante en la región y aunque la economía en los recientes años no ha tenido los mejores índices, destacó que ve un futuro para el país. Siempre tengo una percepción excelente de Colombia desde que empezamos. Ya conocía yo muchos colombianos, empresarios colombianos, son muy buenos los empresarios, el personal también es muy bueno, yo creo que el capital humano de Colombia es excelente. Y yo lo vislumbro un futuro muy halagador, muy positivo. Sobre esas actividades diversificadas, le pregunto por una que en Colombia nos tiene de plácemes, que es la inauguración de Plaza Claro, siguiendo el modelo de Plaza Carso en México. ¿Vienen más de este estilo? Bueno, todavía no acabamos Plaza Carso, son 4 edificios. Se hizo todo el estacionamiento para todo el proyecto, se hizo todo el centro comercial, se hicieron 2 edificios que están ya ocupados de oficinas y está en proceso los otros 2. Se dejó obviamente la estructura para continuarla y ya creo que se está construyendo. El presidente Iván Duque participó junto a Carlos Slim en la plenaria del Círculo de Montevideo. El empresario mexicano destacó que el mandatario colombiano conozca la importancia de la tecnología y se mostró confiado en seguir invirtiendo tras 20 años de lazos comerciales. Que el gobierno mismo empiece a impulsar el uso de la red para los servicios de gobierno, para el pago de impuestos, para la salud, por ejemplo, tener ya para la educación, por supuesto, y para los servicios públicos en general. Para el ingeniero Carlos Slim es imperante que la educación sea fundamental en todos los niveles de la sociedad. La mejor forma de capacitarse es a través de combinar el conocimiento teórico básico con la experiencia del trabajo. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.088 pesos con 78 centavos. La libra de café colombiano cerró hoy en Nueva York a $1 con 16 centavos. El petróleo de referencia Brent se cotiza hoy a $71 con 34 centavos el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia se situó a 0,19% a 1.462 unidades. La cifra del día son los 1.677 billones de pesos recaudados en activos para el sistema financiero para agosto de este año. Esto representa un incremento del 6,3% frente a los datos presentados en 2017 para el mismo periodo. Momento de la información internacional. Hay una nueva renuncia en el Vaticano. Se trata del arzobispo de Washington, quien en el mes de septiembre había presentado su dimisión por encubrir casos de abuso sexual dentro de la iglesia estadounidense. Hoy el Papa Francisco aceptó su renuncia. No paran los escándalos y renuncias de los clérigos de la Iglesia Católica. Tras una investigación judicial en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, en el mes de agosto, cada vez son más los curas, obispos y arzobispos salpicados por ya sea haber abusado sexualmente de personas, especialmente menores, o por encubrir dichos abusos. Y es que en la investigación salieron a la luz 300 clérigos involucrados en casos de abusos sexuales, quienes desde 1947 acosaron o violaron a más de 1.100 personas. Hoy el turno fue para el arzobispo de Washington, el cardenal Donald Ward, quien había presentado su dimisión en septiembre para encubrir casos de abuso sexual. El cardenal Donald Ward presentó su renuncia al Papa. Hoy el Papa la aceptó. Esto se trata de avanzar. Esta es la frase que usó el cardenal Ward el último mes, y avanzar significa algo bueno para la Iglesia, especialmente para la unidad de la Iglesia, lo cual es importante para la misión.
Y aunque Ward aceptó haber encubierto a curas y obispos de haber cometido abusos sexuales, hay quienes defienden su actuar. Conozco al cardenal Ward, creo que merece algo con buena conciencia. Lo conozco desde esa perspectiva. Estoy seguro de que hizo lo que sintió que era correcto y bueno para la Iglesia. Estoy seguro de que el Papa también lo vio desde esa perspectiva. En la carta de aceptación de su renuncia, el Papa Francisco le pide al cardenal Ward que continúe en su cargo como administrador apostólico de la Arquidiócesis de Washington hasta que llegue su sucesor. La Iglesia Católica, Mauricio, vuelve y juega, y todos estos escándalos de abuso sexual que no cesan, pero esta vez es el silencio, es haberse quedado callado, es no haber denunciado lo que sabía que estaba pasando, lo que se le está cobrando a este arzobispo, que la verdad también es muy grave haberse quedado callado. Mira, Paula, hay dos maneras de ver este tema de las recientes renuncias y remociones en la Iglesia Católica, porque por una parte usted dice, bueno, removieron toda la cúpula de la Iglesia en Chile. Al antecesor del arzobispo Ward, el señor McCarrick, que había sido separado de su cargo como arzobispo de Washington a mediados de año, el mismo Vaticano le dijo, usted queda separado mientras termina de hacerse un juicio eclesiástico sobre su caso, que es un caso de 50 años de abusos sexuales según las acusaciones de la justicia. Después viene esta renuncia del arzobispo de Washington, que antes era obispo de Pittsburgh, el señor Ward. Y en esa sucesión mucha gente puede decir, bueno, finalmente la Iglesia está tomando medidas y está empezando a aceptar renuncias y está removiendo cúpulas y demás, y eso es un paso adelante dentro de esta lucha contra la pederastia. Punto y aparte. Dicho lo anterior, veamos la otra cara de la moneda. La cúpula de la Iglesia en Chile renunció cuando la fiscalía, es decir, la justicia no eclesiástica, sino la justicia civil, la justicia ordinaria, terminó encontrando más de 250 casos de violaciones a niños por parte de la Iglesia Católica en Chile. Después de que la fiscalía actuó y encontró los hechos, fue que la Iglesia lo terminó aceptando. En el caso de la separación del obispo McCarrick, antecesor del obispo Ward en el obispado de Washington, también fue la justicia la que terminó encontrando los casos que llevaron a la Iglesia a actuar tardíamente y separar. En el caso del arzobispo Ward, que antes fue obispo de la ciudad de Pittsburgh, terminó habiendo 1000 casos documentados, 300 sacerdotes abusando de 1000 niños encontrados por la fiscalía. En el caso de Australia, ustedes recuerdan que hubo hace unos cuantos meses también un escándalo porque un año le clavó la justicia ordinaria, la justicia civil a un sacerdote por haber encubierto una cantidad de casos sexuales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la Iglesia está solamente reaccionando cuando ya la justicia civil termina documentando y encontrando los casos de abuso sexual. Qué bonito sería que la Iglesia fuera un paso adelante, que la Iglesia hiciera sus investigaciones ella misma, que no reaccionara tardíamente y de manera totalmente acorralada contra la pared cuando ya la justicia está interviniendo. Pero sobre todo qué bueno sería que el Papa Francisco no hubiera dicho, como lo dijo hoy de este arzobispo de Washington, terminó diciendo, usted ha sabido tener criterio para no encubrir crímenes como dicen, sino haber cometido errores. Creo que cuando ya la justicia termina demostrando, como lo veían ustedes en la nota, y hay testimonios que dicen que sí encubrió, bien haría la Iglesia en decir, sí, encubrió, y hacerlo a tiempo, no solo tardíamente. Por lo tanto, todo esto que parece ser el gran levantada de falda de la Iglesia, lo está haciendo por pedacitos y muy tardíamente, a mi juicio. La red social Facebook admitió que hackers tuvieron acceso a la información de 30 millones de sus usuarios. A través de este comunicado divulgado hoy, Facebook admitió que un ataque informático descubierto hace 2 semanas por los ingenieros de la compañía comprometió la información de 30 millones de sus usuarios. Los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en el código de la plataforma que afectó al modo Ver Cómo, que permite a los usuarios ver su perfil como si fueran otras personas. De los 30 millones de afectados, 15 millones vieron expuestos sus nombres, números de teléfono y correos electrónicos. En otras 14 millones de cuentas, los hackers pudieron acceder a nombres de usuario, género, lengua, religión, fecha y lugar de nacimiento o las 15 búsquedas más recientes. Al millón restante no le pudieron robar información. De esta manera, Facebook amplió los detalles de la información divulgada el 28 de diciembre de este año y que dio cuenta de que el ataque había afectado a 50 millones de usuarios.
La red social anunció que en los próximos días enviará mensajes personalizados a las 30 millones de personas afectadas para explicar a qué información podrían haber accedido los atacantes, así como los pasos que pueden tomar para protegerse. Esta guerra hackers en Facebook al parecer la estarían ganando los hackers por todo lo que ha venido pasando últimamente. Y si es así, Mauricio, pues es muy triste porque esta red social realmente es divertida, es entretenida, uno allí se conecta con mucha gente, se entera de cosas, pero la gente está muy asustada por sus datos, que no son un tema menor, hay que cuidarlos mucho. Creí que me iba a preguntar si yo uso Facebook. No, ¿tiene Facebook? Porque no, yo no. yo tampoco, pero bueno, sé de la gente que tiene Facebook y está muy feliz con Facebook. Desde la barrera decir lo siguiente. ¿Ha visto que estas noticias las ha dado Facebook en día viernes? Cuando dijo originalmente que había encontrado el problema a través del cual, el hueco a través del cual se estaban colando los hackers, lo dijo un viernes y aquí lo registramos un viernes. Hoy otra vez un viernes, anticipando que no se caigan las acciones en la bolsa, porque si lo dice al día siguiente se caen las acciones, con todo y eso ahorita le voy a dar las pérdidas que ha tenido Facebook. Pero ojo lo siguiente, cuando registramos esta noticia hace 15 días, se hablaba de 50 millones de potenciales usuarios potencialmente afectados. La buena noticia del día de hoy es que no fueron 50, fueron solamente 30. Igual es un montón. Sí, es un montón. Pero la mala noticia es que de esos 30, a 15 les hackearon la información básica, el nombre, el correo y el teléfono. Y uno ya dice, con eso quedé en peloto, prácticamente. Me perdonan la expresión, pero así dice la gente. Pero a los 14 millones restantes, o a los 15 restantes, 1 millón quedó indemne, pero a los 14 millones restantes les agarraron no solamente el nombre, el teléfono, el correo, sino también la contraseña, los 4 últimos números de la tarjeta de crédito, cosa gravísima, el estatus matrimonial, la ciudad en la que viven, las ciudades en las que se movieron previamente, los últimos sitios visitados en Internet, los últimos 15 sitios visitados en Internet, para algunos será inocuo, para otros será la revelación de una vida secreta. Y fuera de eso, ¿con qué dispositivos entraron a Facebook en los últimos tiempos? Es decir, su historia digital completa. Creo que esos 14 millones de personas sí son verdaderamente afectados por esta situación. Y creo que no en vano, por todos estos problemas de seguridad, Facebook ha tenido que pagar un precio carísimo, a pesar de lanzar las noticias los viernes para que no se caiga la acción. La acción de Facebook alcanzó su pico en el mes de julio pasado y desde entonces ha caído 30%, que es la bonita suma de 188.000 millones de dólares. La valorización de Facebook se ha hundido. Eso puede parecerles mucho a ustedes, a cualquier usuario de Facebook le puede parecer que desaparecer o que entregar su nombre, su teléfono, su correo electrónico, 4 últimos números de la tarjeta de crédito, si está casado o no está casado, dónde vive, dónde se metió por última vez al internet y qué sitios visitó, es peor que perder toda esa cantidad de plata. El sueño de convertirse en artista de circo se cumple para 8 chicos que se transforman en una familia y viven toda una suerte de aventuras. Eso y más hace parte de Big Top Academy, el nuevo programa de Discovery Kids con el apoyo del Circo del Sol. Red Más Noticias estuvo presente en el lanzamiento mundial del show. Bienvenidos a la mejor escuela circense del mundo, la Academia Big Top. ¿Y quién no ha soñado con el aplauso eterno? Con contemplar miles de rostros sorprendidos, con enamorar a sus espectadores cada noche en una correría sin fin. Pues bien, Discovery Kids y el Circo del Sol le dieron vida a ese sueño a través de Big Top Academy, un nuevo show que relata la historia de cómo 8 niños llegan a la más famosa academia de circo del mundo. Entonces, la aventura comienza. Y como uno se imagina, es un ambiente con mucha competitividad, donde hay que desafíos importantes a nivel todo lo que implica ser un artista de circo, pero también hay grandes historias de amistad, que es mucho de lo que comunicamos en todos los episodios, como habrás visto hasta ahora. El protagonista es Nicolás Solta, hijo de una leyenda del mundo circense y quien desapareció unos años atrás. El pequeño que lo encarna asegura que darle vida ha sido una experiencia imborrable. Lo que más me gusta de mi personaje es que tiene mucha determinación, que jamás renuncia al sueño de encontrar a su padre y de llegar a ser un artista de circo consagrado. La trama incluye una gran dosis de misterio y la presencia de más personajes cuya interacción le dará paso a un mundo mágico. Se trata sobre amistades, misterio, lo cual ustedes tendrán que resolver, muy divertido, chistoso, amigos, aéreo, circo, lo mejor que hay. Para llevar a buen puerto esta producción, Discovery Kids escogió a un socio inmejorable, la autoridad mundial en la materia, el Circo del Sol, que tan pronto oyó la propuesta, se emocionó a más no poder.
Es el proyecto perfecto en el momento oportuno porque nosotros pensamos que encarna uno de nuestros máximos valores. Circo del Sol no es una persona sino un equipo y eso lo podemos ver claramente en el show. En el cuartel general del Circo del Sol en Montreal, Canadá, los pequeños actores que ya tenían algún conocimiento en artes actorales y musicales recibieron un entrenamiento específico para conocer de cerca los secretos del circo. Nuestros entrenadores trabajaron muy cerca de ellos para lograr la perfección en sus presentaciones y rutinas. Estamos muy orgullosos de hacer parte de esto y de haberlo logrado. El show, que también contó con la participación de la productora canadiense Apartment 11, está en la señal por cable de televisión y en las plataformas digitales de Discovery Kids a partir de este mes. El restaurante Tramonti, uno de los más tradicionales de Bogotá, no es solo un sitio de comida italiana, también tiene una privilegiada vista y además está de celebración. Esta empresa, administrada por la tercera generación de una misma familia, cumple 40 años. Cientos de anécdotas del restaurante donde se pide matrimonio y se celebra la vida. La historia de amor de Darío Peterson y Teresina Tonelli, una pareja de novios del noreste de Italia, fue el comienzo de la bella historia del muy bogotano restaurante Tramonti, clavado en los cerros orientales de la ciudad. Tramonti es el pueblo de la abuela de mi mamá, de la abuela María, en el Friuli. Un día, Darío se vino para Colombia, huyendo de un país devastado por la guerra, y empezó a trabajar en un viñedo en Anapoima. Teresina pensó que el amor terminaría, pero fueron las 4 cartas que por años se escribían las que marcarían un reencuentro inesperado. Ella se embarca en un barco de nombre MS-100. De hecho, tenemos un postre que se llama MS-100 en honor a ese barco. El baúl de la abuela traía el ajuar de matrimonio, su vestido. Teresina llegó inicialmente a Barranquilla, pero allá no encontró a Darío. Se embarcó en traje de novicia 40 días por el Magdalena hasta reencontrarse en Puerto Salgar con el hombre soñado. De esta unión nacieron 5 hijos, entre ellos Beatrice, quien posteriormente se casó con Humberto Aguirre, natural de Sevilla Valle. En un cumpleaños mi papá le regaló los planos de esa cabañita que ella siempre le contaba que ella quería, y después compraron el lote, que esto era lejísimo. Humberto, como buen aficionado del tenis, construyó su propia cancha al lado de la cabaña. Y empezaron a pedirle a mi mamá: necesitamos un refresco, queremos un sándwich, queremos algo de comer, y ahí es donde empieza a surgir como la necesidad de improvisar una cafetería. Sin que la pareja se diera cuenta, fue el comienzo de lo que hoy, 40 años después, es el restaurante Tramonti. Y hemos sido un restaurante insignia, un restaurante ícono de Bogotá. Aquí, generaciones de bogotanos han celebrado sus grados, sus cumpleaños y han jurado amor eterno, como alguna vez lo hicieron Teresina y Darío. Cada que yo me encuentro con alguien, dicen: ay, allá aprendió a caminar mi hijo, ay, allá me pidieron la mano, allá me casé. Aún 4 décadas después, el Homo Tramonti sigue siendo protagonista, mientras la administración prepara la celebración oficial este 25 de octubre. Invitamos a 3 chefs absolutamente maravillosos: Pedro Escobar del restaurante 9, viene Óscar González del restaurante 60 Nativas, y viene mi hija Daniela, que yo digo que es chef invitada porque ella no vive aquí en Colombia. Feliz cumpleaños al restaurante cómplice de la vida de millones de bogotanos. Bueno, llegamos así al final de esta emisión. Recuerden que durante este fin de semana, que además es más largo, los seguimos informando en nuestras emisiones de las 8 de la noche, y el señor Camilo Pérez va a estar acompañándolos todo el puente, muy juicioso, para hablarles de deporte. Que descansen y nos vemos el martes.